empezar la clase de hoy. Hoy nosotros la vez anterior habíamos llegado hasta el punto 3, inclusive, del final del punto 3 de la bolilla 7. Así que vamos a empezar con los que siguen. No sé si llegaremos a ver todos hoy. La idea es que sí. Por lo menos el 3, 4 y 5 seguro. En el punto 3 van a ver que dice proceso sumario, diferencias con el ordinario, proceso sumarísimo, diferencias con los anteriores. El proceso, yo les había adelantado ya unas clases atrás que el código, la metodología que tiene, pese a que en la práctica el proceso ordinario termina siendo la excepción, y la gran mayoría de los procesos de conocimiento son sumarios, en la provincia, en la nación, no hay sumarios, hay solamente ordinarios y sumarísimos. El código lo que hace es regular en forma, entre comillas, pormenorizada, detallada, el proceso ordinario, y después con nosotros lo que dice es como el ordinario, pero con estas diferencias, no vuelve a repetir todo. Ese es el motivo por el cual ustedes al proceso sumario lo van a encontrar entre el artículo 484 y 495 del Código de Provincia. En Nación no lo van a encontrar, porque no está más desde hace casi 20 años. En Nación lo que se hizo es suprimir el proceso sumario y al proceso ordinario introducir una serie de modificaciones que lo acercaron al proceso sumario de provincia, es decir, y al sumario que había en Nación. Es decir, en el proceso ordinario de Nación lo que se hizo es, se fijó la audiencia preliminar de prueba, se suprimieron los cuadernos de prueba, toda la prueba se ofrece con la demanda y con la contestación. Bueno, una serie de cuestiones que vamos a ver ahora. Vamos entonces a meternos en el proceso sumario. No vamos a repetir todo, lo que sí vamos a indicar es cuáles son las diferencias con el proceso ordinario, ¿sí? Por eso vamos a ir, obviamente, mucho más rápido. El proceso sumario, les decía, lo ven a partir del artículo 484. Respecto del contenido de la demanda, en principio no tiene diferencias con la demanda ordinaria, es decir, son los mismos requisitos del 330, pero toda la prueba la tienen que ofrecer en la demanda. Es decir, no hay un desdoblamiento de ofrecimiento, como en el proceso ordinario, donde se acompaña y ofrece la documental en la demanda y el resto en la etapa probatoria. Acá toda la prueba se acompaña, en el caso de la documental, y ofrece, en el caso de la documental y todas las demás, en la demanda, ¿sí? Lo cual es un tema para la parte actora porque va a ofrecer prueba. Recuerden que la prueba recae sobre hechos conducentes y controvertidos. Cuando nosotros interponemos una demanda, no sabemos cuáles van a ser los hechos controvertidos, porque yo no sé si el demandado va a negar algunas cosas, si el demandado va a negar todo, si el demandado no va a negar nada, si el demandado no va a contestar la demanda, no sabemos. Entonces, tenemos que ofrecer prueba, entre comillas, por las dudas. Es decir, suponiendo que el demandado, es decir, esperando lo peor, que el demandado nos niegue todo, ¿sí? Entonces, y ojo con esto, porque yo la prueba que no ofrezca ahora en la demanda, ya no la voy a poder ofrecer después, excepto que sean hechos posteriores. Pero si yo, por ejemplo, inicio un juicio por incumplimiento del contrato, y el contrato está instrumentado en un, para la redundancia, instrumento privado, y yo no preveo la posibilidad que el demandado me niegue la autenticidad del contrato, ¿sí? Y no ofrezco prueba para eso, que sería la pericial caligráfica, puntualmente, voy a estar en problemas, ¿sí? Porque yo voy a ir inocentemente con un contrato en un instrumento privado, no voy a ofrecer, subsidiariamente, para el caso que lo niegue, la pericial caligráfica,
no la voy a poder ofrecer después, y voy a cometer un error que me puede llegar a generar, muy posiblemente, perder el juicio, ¿sí? Una sentencia adversa, aun cuando tenía todo para ganarlo. ¿Estamos? Entonces, ojo con esto, en el proceso sumario, toda la prueba se ofrece con la demanda, ¿sí? En la demanda. Traslado de la demanda. Va a ser obviamente por cédula, acá no hay diferencias, pero es por 10 días, ¿sí? Profe, Sí. perdón, tengo una pregunta. Mi nombre es Victoria. No tengo la cámara prendida, pero creo que se ve por ahí. Victoria Amonda. Quería Sí. preguntar una cosa que me quedó dando vueltas. Recién mencionaba que en el proceso sumario todas las pruebas se ofrecen en la demanda, pero había hecho mención a las características de las pruebas que deben ser hechos conducentes y controvertidos. Que la actividad probatoria, nosotros vimos, recae sobre hechos conducentes y controvertidos, ¿sí? Pero lo que Entonces, usted mencionaba es que no sabemos de antemano si eso es así. Y ahí es como que me confundí un poco con la idea. Eso era lo que quería no preguntar. sabemos qué hechos van a terminar siendo controvertidos, porque un hecho es controvertido cuando está afirmado por una parte y negado por otra parte, es decir, que están discutidos. ¿Estamos? Entonces, como yo estoy iniciando el proceso, yo no sé qué va a contestar el demandado. Si el demandado va a admitir todos los hechos que yo haya firmado, si el demandado va a admitir algunos y negar otros, y no sé cuáles sí y cuáles no, o si el demandado va a negar todos, o si el demandado ni siquiera va a contestar la demanda. No lo sé. ¿Está claro? No sé si te queda más claro esto. Sí, sí, me queda claro. O sea, uno presentaría esas pruebas en el momento de la demanda y digamos que queda en un punto como a determinación de esa parte, No, digamos. no, lo que pasa es que vos, esto, es decir, E igual eso lo determina el juez, digamos, pero uno lo presenta en ese momento más o menos, a priori. pero el tema es el siguiente. Eh, Vos estás en el capítulo 1 de la novela y no sabés lo que va a pasar en el capítulo 2. Claro. ¿Está claro? Entonces, en este estado del proceso, todavía no sabés cuáles son los hechos sobre los cuales va a terminar, que va a ser necesario probar. ¿Sí? Mm. No lo sabés porque para eso necesitas la demanda y la contestación. Todavía todavía ni siquiera notificaste la demanda, así que no puede haber contestación de demanda. Entonces, en esta etapa del proceso, y fíjate, hay un comentario en el chat de una compañera tuya que dice, se presentaría por las dudas, en el caso de que no sean conducentes y controvertidos, no se usan en el proceso. Claro, obviamente, en el caso de que no sean, que las pruebas recaigan sobre un hecho que no es controvertido, que la prueba ofrecida se refiere a un hecho que no es controvertido, obviamente que no va a ser proveída por el juez. Vuelvo al ejemplo. Si yo inicio un juicio por incumplimiento de contrato, el contrato está documentado en un instrumento privado, y ofrezco la pericial caligráfica para el caso que el demandado niegue la firma su firma en el contrato, diga que no es de él. ¿Está claro? Sí. Ahora, cuando contesta la demanda, el demandado reconoce la autenticidad del contrato y reconoce que la firma es de él. ¿Sí? Va a dar otra versión de los hechos, etcétera, pero dice, es cierto que celebramos este contrato y es cierto que esa es mi firma. Ahora, si ello llega a ocurrir, no es necesario producir una pericial caligráfica para algo que ya está admitido. ¿Por qué? Porque no es un hecho controvertido. ¿Para qué vamos a perder tiempo y dinero en probar algo respecto de lo cual las partes están de acuerdo? Recuerden el 354. Si el demandado admite un hecho personal, si admite un hecho personal expresamente, ahí sí el juez lo tiene por cierto. ¿Está claro? Entonces,
Si el demandado lo admite expresamente, no es necesario hacer la prueba pericial caligráfica en el futuro, producir la prueba pericial caligráfica en la etapa probatoria. Ahora, vos, abogado de parte actora, no te la podés jugar a que el demandado te lo vaya a aceptar, porque si te lo niega, sonaste. Ya después no lo podés arreglar. ¿Está claro esto? No vas a poder arreglar la omisión que vos cometiste al interponer la demanda, ¿sí? Y dicho sea de paso, va a ser una grosera mala praxis profesional como abogado o abogada, ¿sí? Por eso la advertencia que yo les estaba haciendo de que en este tipo de procesos es necesario pensar en lo que pueda llegar a pasar, adelantarse a la jugada, ¿sí? Ustedes tienen que estar pensando en qué es lo que pueda llegar a ser el demandado. Porque además, el abogado del demandado, si ustedes ven, si ven él, cuando le notifican la demanda, que no ofrecieron pericial caligráfica, dice, fantástico, le va a decir a su cliente, salgamos a festejar, negamos la autenticidad y no tiene, y se le cae lo que se llama el hecho constitutivo, el hecho que hace nacer la relación jurídica. Si vos no podés probar el contrato, se te cae el reclamo por incumplimiento del contrato. ¿Incumplimiento de qué? De un contrato que nunca aprobaste. ¿Entienden esto? Una cosa es consecuencia de la otra. Es una cuestión de lógica. Les decía, traslado mediante cédula, acá lo mismo, pero por 10 días. Diferencia con la contestación de demanda. Si se oponen excepciones, tiene que ser en el mismo escrito de contestación de demanda. No hay un desdoblamiento. ¿Se acuerda que en el ordinario era dentro de los primeros 10 días? Podía yo oponer excepción el día 8 y contestar el día 14. No. Acá, en el mismo escrito, se contesta demanda y se opone excepciones. O al revés. Se opone excepciones y se contesta demanda. ¿Está claro? Si yo no hago alguna de esas cosas, pierdo, aunque esté dentro del plazo, pierdo la oportunidad de hacerlo. Si yo contesto demanda el día 4 y digo, uy, me olvidé de oponer excepciones, y opongo excepciones el día 8, te dirán, tengo 10 días, estoy dentro de los 10 días. No. Recuerden que el principio de preclusión, la preclusión se opera de 3 maneras. La preclusión por omisión, cuando no hago el acto. La preclusión por incompatibilidad, cuando hago un acto contrario, y me allano no puedo contestar la demanda. O la preclusión por consumación, cuando ejecuto el acto. Gasté la bala que tenía. Ya contesté la demanda. No puse excepciones, no lo voy a poder, aunque esté dentro de los 10 días, no lo puedo hacer después. ¿Está claro? Aunque esté dentro del plazo. ¿Por qué? Porque ya ejecuté el acto. Les decía, contestación de demanda. Primera diferencia, si opongo la oposición de excepciones en el mismo escrito de contestación de demanda. Todo en 10 días. ¿Sí? O dentro de los 10 días, mejor dicho. Después, la reconvención, fíjense el 485. La reconvención también, obviamente, en el mismo escrito de contestación de demanda, y dice, solo será admisible si guardare conexidad con la pretensión principal. Recuerden lo que yo le expliqué de reconvención. Que la reconvención, si viene la pretensión del demandado contra el actor en el mismo proceso, en el caso del sumario, se da lo que la mayoría de la gente entiende por reconvención, pero que en realidad no necesariamente tiene que ser así, y es que únicamente en el proceso sumario puede plantearse reconvención si esa pretensión del demandado tiene relación, conexidad con la pretensión principal. Si es una cuestión totalmente ajena, no puede hacerlo. En el ordinario podría hacerlo, pero en el sumario no puede hacerlo. Entonces, si es un juicio por incumplimiento de contrato, el demandado le quiere reclamar a la parte actora, ¿puede reconvenir? Sí. ¿En qué momento? Al momento de contestar la demanda, dentro de los 10 días. Pero, ¿puede reconvenir por cualquier cosa? No, solamente puede reconvenir cuando la pretensión del demandado está originada en ese mismo contrato que origina la pretensión contenida en la demanda. ¿Está claro? Es decir, tiene que ser una pretensión originada en la misma relación jurídica, tiene que tener la misma causa, ¿sí? No puede tener una causa distinta. Si tiene un reclamo con una pretensión, con una causa distinta, tiene que iniciar otro proceso. Porque son totalmente, y ni siquiera se acumulan, porque son totalmente distintos. Excepciones previas, bueno, ya lo dijimos, 486, son las mismas del proceso ordinario, pero
se oponen conjuntamente con la demanda. Contingencias posteriores. Nosotros dijimos que a partir de ahí, una vez contestada la demanda, o planteada la reconvención y notificada la reconvención al actor para que la conteste, o declarada la rebeldía, o hay un allanamiento parcial, el proceso podía tomar dos caminos. Acá es lo mismo. Declaración de puro derecho y apertura a prueba. Pero, si se declara la cuestión de, ¿qué dice el 487? Si se declara la cuestión de hecho de puro derecho, directamente se dicta autos para sentencia y la sentencia. No hay un nuevo traslado, eso que llamábamos réplica y dúplica del proceso ordinario, no existe. Camino fácil o camino corto, digamos, declaración de puro derecho, autos para sentencia, sentencia. Vamos por el otro camino. Apertura a prueba. Hay hechos conducentes y controvertidos, se abre a prueba. Hasta acá no habría diferencia, ¿sí? Acá no hay un periodo de ofrecimiento de prueba. ¿Por qué? Porque todo lo ofrecimos con la demanda, y me había olvidado decirlo, con la contestación. Es decir, la misma regla para el actor y para el demandado. ¿Sí? El actor toda la prueba la ofrece en la demanda, y el demandado toda la prueba la ofrece en la contestación. Entonces, se decreta la apertura a prueba, y fíjense el 487, el juez fija el plazo del periodo probatorio. En la práctica lo suele fijar en 30 días, pero es otros 30 días, un mes y medio. Es imposible que la prueba se haga un mes y medio. Ordena la producción de las pruebas. Apertura a prueba, y después, una vez que está notificada y firme, se ordena el decreto, la resolución que ordena la producción de las pruebas. No se forman cuadernos, todo en el mismo expediente. ¿Sí? No compliquemos la vida con cuadernos de prueba. Solamente puede solicitarse la absolución de posiciones una sola vez. Cada parte, diferencia con la prueba testimonial, cada parte puede ofrecer hasta 5 testigos, y en el ordinario podía ofrecer cada parte hasta 12. Igual este número puede ser ampliado por razones fundadas, ¿sí? Pero en principio, cada parte puede ofrecer hasta 5. En el proceso sumario, a veces este límite de 5, este número de 5, puede ser exiguo, porque ustedes a veces tienen testigos para distintos tipos de hechos. Por ejemplo, ustedes iniciaron un juicio de daños y perjuicios originados en un accidente de tránsito. Su cliente sufrió lesiones. Su cliente tenía una actividad laboral por cuenta propia, no sé, era albañil, pongámosle, por lo cual tenía un ingreso, entre comillas, informal, es decir, no tenía un recibo de sueldo. Y es necesario, entonces ustedes van a tener que probar distintas circunstancias que tienen que ver con el accidente, con las lesiones sufridas y el periodo que no pudo trabajar, con la actividad que tenía y los eventuales ingresos. Tienen distintos tipos de circunstancias. Entonces ustedes tienen 2 testigos de una cosa, 2 testigos de otra, 2 testigos de otra, 2 testigos del accidente, que vieron el accidente. Ahí ya tienen 2. Le quedan 3 posibles. Tienen 2 testigos que son 2 personas que presenciaron todo el periodo de rehabilitación, lo fueron a ver al hospital, a la casa, lo vieron enyesado, y pueden declarar y acreditar que su cliente estuvo 6 meses sin trabajar. Y tienen 2 testigos que son 2 personas que trabajaban con él y que pueden decir y acreditar la actividad laboral que tenía, cuánto aproximadamente podía percibir mensualmente. Ahí ya tienen 6 testigos y ustedes tienen un límite de 5. Entonces pueden pedir ustedes que se amplíe ese número por razones fundadas que van a tener que explicar. Y van a tener que hacer la explicación que yo les estaba diciendo, que es un ejemplo, obviamente. La pregunta de Cristina, ¿la absolución de posiciones se pide con la demanda y la contestación o reconvención? Sí, todas las pruebas se piden, se ofrecen significa se piden, en la demanda y en la contestación. Otra diferencia respecto de las pruebas es la prueba pericial, porque en el ordinario está permitido que
cada parte ofrezca proponga un perito y el juez designe un tercero, es decir, que haya una terna pericial, ¿sí? A menos que las partes se pongan de acuerdo en un perito. Pero de lo contrario, cada parte puede proponer un perito y el juez designar un tercero. Esto en el ordinario. En el sumario, no. Es un solo perito de cada especialidad. A ver, si yo pido una pericia caligráfica, una pericia contable y una pericia médica, va a ser un contador, un calígrafo, un médico, de la especialidad que sea, ¿claro? Pero es un perito designado por sorteo, ¿sí? No hay terna pericial, no se puede proponer perito. ¿Está claro? 5 testigos, un perito, una sola vez la resolución de posiciones. No hay periodo o plazo extraordinario de prueba. Solamente algunas resoluciones son apelables, fíjese el 494, el segundo párrafo, la que rechaza el rechazo inímine, ¿sí? La del 336, la que, la que resuelve la cuestión de puro derecho, la que decide las excepciones previas, la que decide las medidas cautelares, las que pongan fin al proceso, como por ejemplo la que decreta la caducidad de instancia, y la sentencia definitiva. El resto no son apelables. ¿Esto para qué? Para darle mayor celeridad al proceso y que el proceso no se nos vaya en el medio del trámite por una apelación de alguna resolución que se haya dictado. Supletoriamente, obviamente, se aplican las normas generales del proceso ordinario en los que fueran compatibles. Yo les decía que en la práctica, en la provincia de Buenos Aires, la gran mayoría de los procesos terminan siendo sumarios. Me remito a lo que yo les expliqué en su momento. ¿Por qué? Pues tenía que ver por el tema del monto, por la cantidad de cuestiones que estaban en el 326 o 2, ¿sí? Vamos con el sumarísimo. 496. Los procesos sumarísimos ya habíamos dicho cuáles son excepcionales, ¿sí? La característica que tiene el proceso sumarísimo es que obviamente toda la prueba se ofrece con la demanda y la contestación, es decir, lo que está modificado en el sumario está modificado en el sumarísimo. El traslado de la demanda es por 5 días, ¿sí? El demandado no puede reconvenir ni tampoco plantear excepciones previas, es decir, está limitada la defensa del demandado. Esto a los efectos de darle máxima celeridad al proceso. Las alternativas posteriores son las mismas, pero el juez tiene que fijar la audiencia dentro del plazo de 10 días, las audiencias de prueba. Obviamente no hay periodo extraordinario. El periodo de prueba lo fija el juez. Y solamente son apelables la sentencia definitiva y las medidas precautorias, las medidas cautelares. Todos los plazos, piensen que en el ordinario y en el sumario, el plazo por defecto, esto ya lo explicamos la otra vez, cuando la ley no dice nada, todos los plazos por defecto en el ordinario y el sumario son de 5 días. Acá son de 2 días. Y en el Código de Nación son de 3 días, en el Sumarísima Nación. Los únicos plazos que no son de 2 días son el plazo de traslado de la demanda, que es de 5 días, y el plazo para dictar sentencia, que es de 10 días si es unipersonal y 15 días si es colegiado. En el caso del sumario, el plazo para dictar sentencia es de 30 días si es unipersonal y 50 días si es colegiado, es decir, 10 menos que el ordinario. El ordinario, 40 unipersonal, 60 colegiado. Sumario, 30 unipersonal, 50 colegiado. Sumarísimo, 10 unipersonal, 15 si es tribunal colegiado. Tanto en el sumario como en el sumarísimo no hay alegatos, ¿sí? Se suprimen los alegatos. Por eso, la verdad, en el proceso civil, el alegato a veces es una excepción, porque es un acto propio y exclusivo de los procesos ordinarios en la provincia, encima, porque en Nación tampoco hay. Otra cuestión es que el proceso en la sentencia, si es la sentencia en el sumarísimo, si es apelada,
siempre se concede el recurso con efecto devolutivo. ¿Qué significa que se conceda con efecto devolutivo? Que mientras tramita el recurso, la sentencia se puede ejecutar. En todos los demás casos, el efecto es suspensivo. Es decir, si yo apelo una sentencia, hasta que no tenga sentencia firme, la parte vencedora no puede ejecutarla. ¿Sí? En cambio, cuando cuando una sentencia se apela con efecto devolutivo, se concede un recurso con efecto devolutivo, al apelante se le dice, sí, te concedo la apelación, anda a cámara, que tarde lo que sea, pero mientras tanto ejecutamos la sentencia. ¿Sí? Es la excepción, siempre la regla es que se concedan las apelaciones con efecto suspensivo. No los quiero marear con eso porque no es tema de hoy hablar de apelación. Vamos con el punto que sigue. Antes, una pregunta que había quedado por acá. Si yo voy a presentar la demanda, ¿debo ofrecer las pruebas o perder la oportunidad? Sí. Sí, si no, las pruebas no ofrecidas en la demanda y no ofrecidas en la contestación, ya no las vas a poder ofrecer posteriormente, excepto que sea un hecho nuevo. Si se niega alguna medida, ¿las partes se podrán pedir a lo negado en cámara puede apelar? Sí. Si el juez te deniega por considerar que no es admisible algún medio de prueba o alguna medida probatoria, podés pedir que si el recurso es concedido libremente, solamente en ese caso, que permite la apertura de prueba en cámara, podrás pedirla nuevamente en cámara. ¿Sí? Vamos con el punto 4, que es procesos de ejecución, caracteres, diferenciación con los procesos de conocimiento. Bueno, esto ya lo explicamos, la diferenciación. Recuerden que los procesos de ejecución tenían por finalidad, son aquellos que tienen por finalidad el cumplimiento de una obligación contenida en un instrumento que se denomina título ejecutivo. Estos títulos ejecutivos pueden ser de dos tipos. Los títulos denominados ejecutorios, que son los judiciales, una sentencia, por ejemplo, y los títulos típicamente ejecutivos, que son los extrajudiciales. Un cheque, pagaré, el saldo deudor de cuenta corriente mercantil o bancaria, una obligación de dar una suma líquida, fácilmente liquidable, que esté en un título ejecutivo. Hay tres procesos de ejecución en el Código Procesal. Fíjense que están la ejecución de sentencia, el juicio ejecutivo y las ejecuciones especiales. Esto no vemos en esta materia el trámite en detalle de este tipo de procesos, pero sí una noción, en qué consisten, cuál es la finalidad y cuáles son los pasos fundamentales. Este tipo de procesos tienen un grado, como esto ya lo explicamos, un grado de conocimiento por parte del juez y un grado de discusión o debate por parte de las partes muy inferior al que tiene un proceso de conocimiento, o potencialmente un proceso de conocimiento. ¿Sí? En el juicio o el proceso de ejecución de sentencia, la finalidad que tiene es perseguir el cumplimiento de una obligación contenida en un título judicial, una sentencia, una regulación de honorarios, una multa procesal, un laudo arbitral. Esto está a partir del artículo, fíjese, el que sigue, casualmente, el 497. ¿Quién va a ser competente? El juez que intervino en el proceso principal. ¿Sí? ¿Se aplica, a qué título se aplica? Los que yo dije recién, está en el 498. ¿Cuáles son los pasos principales? ¿Cuál es el supuesto? El supuesto es el siguiente. Ustedes tramitaron todo un proceso de conocimiento, por ejemplo, ¿sí? Llegaron a la sentencia. La sentencia quedó firme. La sentencia, 163, fija un plazo para su cumplimiento. 10 días, por ejemplo. Una vez vencido el plazo, la sentencia tiene que ser cumplida. Necesariamente, es decir, mejor dicho, dentro de ese plazo la sentencia tendría que haber sido cumplida. Una vez vencido el plazo, la sentencia puede ser ejecutada, es decir, puede perseguirse su cumplimiento en forma forzosa. El condenado tenía dos opciones. Una, cumplir la sentencia espontáneamente dentro del plazo para su cumplimiento, por ejemplo 10 días, o, si no lo hace,
el vencedor puede perseguir el cumplimiento forzoso. ¿Cuál es el proceso por el cual se persigue el cumplimiento forzoso de una resolución judicial? El juicio de ejecución de sentencia. Ahora, este título, la sentencia, puede contener una obligación de dar una suma de dinero, pero también puede contener una obligación de hacer o de no hacer o de entregar una cosa cierta. ¿Está claro? Una sentencia puede condenar a la desocupación de un inmueble, una sentencia puede condenar a la restitución de una cosa determinada, una cosa mueble, por ejemplo. Una sentencia puede condenar a demoler una construcción. Una sentencia puede condenar a levantar una pared. ¿Está claro? Entonces, no necesariamente tiene que ser o exclusivamente una obligación en la ejecución de sentencia, una obligación, el título ejecutorio o título judicial, tiene que ser no necesariamente una obligación de darse una suma de dinero la que esté contenida en ese título, sino otro tipo de obligación. La noción básica de ejecución de sentencia, a ver si la puedo repetir, sí, es la que tiene, el proceso de ejecución de sentencia es el que tiene por finalidad perseguir el cumplimiento de una obligación contenida en un título judicial. Si la sentencia condena al pago de una cantidad líquida de dinero, se procede directamente al embargo, ¿sí?, de bienes del deudor. Si condena una cantidad ilíquida, ilíquida es cuando es necesario hacer una cuenta para poder determinarla, se hace una liquidación. Por ejemplo, la sentencia muchas veces contiene una condena a pagar capital, intereses y gastos. Entonces, hay que pagar, hay que hacer una liquidación que contenga. La sentencia dice, se condena al demandado a pagar al actor la suma de 500.000 pesos, como los intereses fijados en la sentencia. Entonces, calculados desde X fecha y a tal tasa. Entonces, va a haber que hacer una cuenta de cuántos son esos intereses. ¿Qué tasa aplicó? La tasa pasiva VIP del Banco Provincia. ¿Desde cuándo? Desde el 15 de febrero del 2016. Bueno, presentan un escrito donde practican una liquidación final. ¿Sí? Capital, hacen la cuenta de los intereses, la página de la Suprema Corte y también la del Colegio de Abogados tiene un sistema por el cual se calculó intereses, y ponen capital más intereses y le pueden agregar los gastos que ustedes hicieron. ¿Se acuerdan la tasa y la sobretasa de justicia que pagaron al principio? La agregan también. Tuvieron que gastar en, por ejemplo, un anticipo de gastos para el perito, lo agregan. Tuvieron que gastar en, el demandado estaba notificado, estaba en Buenos Aires, y tuvieron que poner un gestor que llevara la notificación a Buenos Aires. Lo tuvieron que pagar al gestor. Acompañando la boleta del gestor, lo agregan, todo. Eso es un gasto del proceso. Todo eso ya no le va a dar 500.000, le va a dar 823.768,13 centavos. ¿Sí? Esa es la liquidación final. Esto es lo que dice el 501, 502. Lo notificamos al demandado. El demandado tiene 5 días para objetarla, si está mal hecha la liquidación. Si la objeta, el juez resuelve. Ya sabemos cuánto es lo que en definitiva tiene que pagar el demandado. Y ahí entonces se procede al embargo de bienes. Suma líquida, ya sabemos cuánto es, lo que tiene que pagar, embargo. Suma ilíquida, liquidación y después embargo. Liquidación para establecer cuál es la suma líquida, y una vez establecida la suma líquida, embargo. Cuando embargamos bienes del deudor, se le notifica al deudor y se le da un plazo de 5 días para oponer defensas. Ojo, defensas muy limitadas. El deudor no puede volver a discutir cuestiones ya discutidas en el proceso anterior, donde se dictó la resolución que estamos ejecutando. Principio de preclusión, no podemos volver para atrás. Entonces, fíjense el 504, solamente puede plantear como defensa falsedad de la ejecutoria, está adulterado el título, sería realmente algo grosero y además delictivo. Prescripción, las sentencias se prescriben en el Código de Deberes a los 10 años, ahora a los 5 años. El pago
pagué, y obviamente agrego yo, documentado, tiene que acompañar el recibo correspondiente. No basta que el deudor diga, yo pagué, yo cumplí la sentencia, yo la pagué. Bueno, bárbaro, después le va a decir, tráeme el recibo correspondiente. Y la quita espera remisión. Si el deudor pactó con el vencedor algún tipo de prórroga en el cumplimiento, una quita en la deuda, y para eso también tiene que acompañar el instrumento correspondiente. No basta con decir, sí, la verdad que lo llamé por teléfono y le dije si me podía hacer una rebaja y me dijo que sí. No, no sirve. Estamos, esto tiene que estar debidamente instrumentado, esta quita, esta espera, esta remisión. O el deudor no puede venir a plantear, sí, la parte actora me dijo que me esperaba, me daba unos meses más. Bárbaro, va a decir el juez. ¿Dónde está instrumentado? Está claro, tiene que acompañar como requisito de admisibilidad el instrumento que acredite este tipo de defensa. Puede ser que se abra un pequeño periodo de prueba, porque imagínense que si el deudor trae un recibo que dice que lo firmé yo, donde yo cobré todo y la firma es falsa, yo eso lo voy a negar y se va a tener que abrir el periodo de prueba para determinar la veracidad de eso. Y el juez resuelve. Si no se opusieron defensas, directamente el juez resuelve. ¿Qué resuelve? Mandar llevar adelante la ejecución. ¿Sí? O se hace lugar a las defensas rechazando la ejecución. ¿Sí? En líneas generales y en la práctica, son contados los casos donde el ejecutado pueda llegar, en una ejecución de sentencia, pueda llegar a plantear defensas. El margen de defensas que tiene es muy chiquito, muy cortito. ¿Por qué? Porque esto es consecuencia de un proceso anterior, donde ya sí ahí tuvo tiempo y oportunidad de discutir todo lo que quería discutir. Obviamente, y no, sin meternos, porque no es tema de esta materia, pero para que le cierre un poquito la historia, usted me dirá, bueno, fantástico. El juez ordena llevar adelante la ejecución. ¿Cuándo cobra la parte vencedora? Yo dije la parte actora, pero puede ser la parte demandada reconveniente. ¿Cuándo cobra? Bueno, si hay bienes, como hay bienes embargados, tendrán que llevarse los bienes tendrá que procederse a la ejecución de esos bienes, es decir, a la venta en pública subasta de esos bienes. ¿Sí? Hay que hacer una serie de trámites de pasos que no nos vamos a meter ahora, que terminan con el dictado de una resolución que se llama decreto de venta, que es la orden de venta en pública subasta de estos bienes, y se llevan, se designa un martillero y se realiza una subasta. ¿Sí? Una vez que se realiza la subasta, esto, repito, en trazos muy gruesos, porque esto es una bolilla entera de derecho procesal civil. Lo van a ver en derecho procesal civil. La bolilla 16 de derecho procesal civil. Se realiza la subasta. Supongamos que hay alguien que hace una oferta que termina triunfando, es decir, hay oferentes y hay uno que termina comprando el bien subastado o la cosa subastada, y esa persona que compró en subasta, que adquirió en subasta, tiene que depositar el saldo de precio. Paga una seña en la subasta y deposita el saldo de precio. Una vez que deposita el saldo de precio, ahí el juez va a tener que repartir, porque lamentablemente la parte que está ejecutando la sentencia, casi les diría que es la última que cobra. O muchas veces. ¿Por qué? Porque antes que él van a cobrar créditos que tienen un privilegio. Los que dieron obligaciones ya saben de qué estoy hablando. Los gastos de justicia, tasas sobre tasas de justicia, honorarios del abogado del vencedor, aportes sobre honorarios del abogado del vencedor. Si es un inmueble, la deuda que tenía de ARM, de ARBA y de OCE, es decir, municipal, inmobiliario y obra sanitaria. Si hay embargos anteriores, cobran los intereses a embargantes. Recuerden que primero en el tiempo, mejor en el derecho. ¿Sí? Y por ahí, a veces, el que inició todo un proceso, que está después ejecutando la sentencia, que trabó el embargo, que hizo todo el desgaste de preparar la subasta, termina encontrándose con que cobran casi todos, menos él. ¿Esto de qué va a depender? Y va a depender del resultado de la subasta, ¿sí?
porque si el bien se subastó en un monto muy bajo, probablemente no lleguen a cobrar todos los que tienen que cobrar, todos los acreedores. ¿Sí? En el caso que las condenas sean a hacer, a no hacer, o a entregar cosas, lo que se va a hacer es, se va a permitir que el ejecutante inicie un incidente de determinación de daños y perjuicios, a los fines de convertir en líquida no me voy a meter mucho en esto, porque lo van a ver, repito, en Derecho Procesal Civil, a los fines de poder darle liquidez a esa deuda y poder hacerla cumplir. Esto sin perjuicio de que se pidan la aplicación de astreintes a los efectos, pero esto es al margen, las astreintes son accesorias, no es la obligación principal, ¿sí? A los efectos de conminar, dice la ley, presionar, apurar, voy a decir yo, al deudor reticente a que cumpla la obligación. Este es el primer proceso de ejecución. El segundo proceso de ejecución es el juicio ejecutivo. Fíjese en el artículo 518. ¿Cuándo se inicia un juicio ejecutivo? Se inicia un juicio ejecutivo cuando el juicio ejecutivo es aquel que persigue el cumplimiento de una obligación contenida en una obligación líquida o fácilmente liquidable, líquido fácilmente liquidable, y exigible, contenida en un título ejecutivo, que la ley designa como título ejecutivo. Entonces, la particularidad que tiene el juicio ejecutivo es que la obligación solo puede ser líquido o fácilmente liquidable. ¿Qué significa esto, líquido o fácilmente liquidable? Que la obligación está expresada en dinero o que su cuantía la podemos determinar con un simple cálculo matemático. 100.000 pesos más 2% de interés mensual. ¿Sí? Eso es una obligación fácilmente liquidable. Una obligación no líquida sería si es un contrato de compraventa de, no sé, 20 bolsas de papa. 20 bolsas de papa no es, la obligación de entregar 20 bolsas de papa no es una obligación líquida. Usted mira, no, pero yo puedo ver el valor de la papa en el mercado. No, eso es aparte. Bueno, eso es otra cosa. Ya no es fácilmente liquidable. ¿Entienden esto? Entonces, en el juicio ejecutivo se persigue el cumplimiento de una obligación líquida, fácilmente liquidable y exigible. ¿Qué significa exigible? Que esta obligación ya está en mora. Si estaba sujeta a una condición suspensiva, esa obligación, esa condición se cumplió. Si estaba sujeta a un plazo, ese plazo ya está cumplido. ¿Sí? Eso significa que sea exigible. Una obligación que no es líquida y no es exigible, no podemos ir por la vía ejecutiva. ¿Sí? Profe, una consulta. Adelante. Sí, en el proceso que es el juicio ejecutivo, por ejemplo, yo reclamo la ejecución de un pagaré y el deudor incurrió en mora, ¿también en este mismo juicio se reclaman los daños y perjuicios o los daños moratorios? Los intereses. Perdón. Los intereses, sí. Los intereses sí, porque los intereses son accesorios a la obligación principal. ¿Sí? Esto va, es decir, vos vas a reclamar. Ahora vamos con eso, pero está bien la pregunta. Pero los intereses son accesorios de la obligación principal. La obligación principal es el pagaré, de manera tal de que vos vas a reclamar el monto que está en el pagaré, 100.000 pesos, por ejemplo, con más los intereses, los que se hayan pactado, o, si no se pactó ninguno, los intereses legales, ¿sí? Moratorios, ¿estamos? Si es, por ahí es otro tipo de instrumento que prevé intereses moratorios y también punitorios, también, con lo mismo, sin perjuicio de las facultades que tenga el juez de morigerarlos, ¿sí? Si fueran abusivos. Pero sí, está muy bien la pregunta, Mariano, pero si no me recuerdo, sí, Mariano, si no miro mal, va todo junto, si no sería una locura, desdoblar una cosa por un lado, otra cosa por el otro. Pero esto motivado o fundamentado en que el interés es un accesorio de la obligación principal. ¿Cuáles son los títulos ejecutivos? El 521 les da una enumeración que no es taxativa.
Vamos a mencionar algunos de los más comunes. Fíjense, el instrumento público, pero ¿qué instrumento público? Instrumento público que contenga una obligación líquida, fácilmente liquidable y exigible. El instrumento privado, suscrito por el obligado, reconocido judicialmente. Si no está reconocido judicialmente, vamos a tener que hacer un pequeño proceso previo que se llama preparación de la vía ejecutiva, con lo cual se lo cita judicialmente al obligado al pago a reconocer la firma, y si la niega, nos va a obligar a nosotros a realizar una pericia caligráfica, porque si no, hasta entonces el título no va a tener fuerza ejecutiva. O con firma certificada, y no necesitamos preparar la vía ejecutiva porque la firma está certificada por escribano público. El saldo deudor de cuenta corriente bancaria, el crédito por el arrendamiento de inmuebles, y le agrego también ahora con el código nuevo, civil nuevo, el crédito por el arrendamiento de muebles, el cheque, vale, pagaré, factura conformada, que en realidad es la denominada factura de crédito, la letra de cambio también, la confesión de deuda líquida exigible, la cuenta aprobada. El Código Civil agrega varios más, como el contrato de leasing, el contrato de fideicomiso, les decía, el crédito por alquileres de muebles también. También en el que sigue, el 522, se agrega un título ejecutivo que es muy común en nuestra ciudad, que está minada de edificios, que es el crédito por expensas comunes, ¿sí? Es decir, los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal están sometidos dentro del régimen de propiedad horizontal a una obligación de sus titulares, que es la de abonar expensas comunes, es decir, gastos comunes a todo el consorcio. Esto que se denomina normalmente expensas, o que todo el mundo conoce como expensas, si esto genera una deuda en cabeza del titular del inmueble, estas expensas pueden ser ejecutadas, como mediante un título ejecutivo, que es una certificación de las mismas pedida por el administrador del consorcio respectivo. En líneas muy generales, y subrayo en líneas muy generales, el trámite del juicio ejecutivo consiste en una intimación de pago que hace un oficial de justicia, ¿sí? Esto, fíjense, el artículo 529, y subsidiariamente, si fracasa la intimación de pago, un embargo de bienes del deudor. Es decir, que nosotros promovemos la demanda ejecutiva. La demanda ejecutiva no es muy extensa. Son 2 o 3 carillas. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen que explicar demasiado. Ustedes, basta con hacer mención al título ejecutivo, pero no tiene que haber un relato de los hechos. No. Basta con hacer mención al título ejecutivo, cuál es la obligación contenida en el título ejecutivo, por qué es exigible, punto. Ya está. Lo primero que ordena el juez no es, como en un proceso de conocimiento, notificar la demanda y después vemos. No, lo primero que va a ordenar el juez es intimar de pago al ejecutado, al deudor ejecutado, que es el demandado o ejecutado, y trabarle embargo, si fracasa la intimación de pago, trabarle embargo sobre bienes de su propiedad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se materializa esto en la práctica? Mediante un mandamiento. Va a ir un oficial de justicia con el mandamiento que va a tener la orden judicial de intimación de pago y embargo al domicilio del ejecutado, del demandado, y va a tocar timbre, si lo tiene el demandado, lo va a intimar de pago. Si lo tiene otra persona, a preguntar si vive ahí, va a formular intimación, obviamente que para fracasar. Si el demandado llegara a decirle, a ver, ¿cuánto es? 15.000 pesos, sí, toma.
La intimación de pago es por el monto reclamado más una suma que provisoriamente fija el juez para responder a intereses, gastos y costas. Supóngase que ustedes están ejecutando un pagaré de 100.000 pesos, ¿sí? Entonces el juez va a ordenar una intimación de pago al demandado por la suma de 100.000 pesos más la de 35.000 que provisoriamente se presuponen para intereses, gastos y costas. Es decir, para cubrir la liquidación final. El oficial de justicia va a intimar por esa suma. Una vez que está en el domicilio del demandado, lo intima formalmente al pago de esta suma. Si el demandado le entrega esa suma, el oficial de justicia la debe recibir, le tiene que dar recibo y tiene que depositar en la cuenta de expediente, a la orden del juez. Una cuenta judicial en el Banco de Provincia. Eso es un caso en un millón. En la práctica, la intimación de pago fracasa, entonces el mandamiento que va a decir: justicia de la zona se constituirá en el domicilio, cito, en X calle, X número, y en el domicilio del demandado, fulano de tal, cito en tal calle, tal número, y conforme al ordenado, en el juicio autos caratulados, Pérez contra Ramírez, juicio ejecutivo, o cobro ejecutivo, procederá que le trámite en el juzgado civil y comercial, número X de Mar del Plata, procederá a intimarlo al pago de la suma de 100.000 pesos, importe del capital reclamado, con más la suma de 35.000 pesos que se presupone para intereses, gastos y costos. Cuando formula la intimación, el oficial de justicia, el ejecutado le va a decir: no, esa plata no la tengo, y si la tengo ni te no la pienso pagar. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, en su defecto, dice la orden judicial, en su defecto podrá trabar embargo sobre bienes del deudor. Ahí puede el oficial de justicia trabar embargo o no. Esto va a depender de qué. De que la parte interesada, primero, esté presente, él o un autorizado. El oficial de justicia solito tiene facultades para intimar. Lo que no tiene facultades es para embargar, solo. Entonces, si el oficial de justicia no lo acompañó nadie, intima y nada más. No puede hacer otra cosa. Ahora, la parte actora puede designar a una persona autorizar a una persona para que acompañe al oficial de justicia y proceda a designar bienes para embargar, para cubrir esa suma. Ese es el denominado autorizado. Muchas veces es el propio abogado de la parte actora, pero puede ser un tercero. ¿Sí? De hecho, hay personas que tradicionalmente se han dedicado a trabajar de esto, es decir, de diligenciar mandamientos, ¿sí? Es decir, de trabajar de autorizados, entre comillas, es decir, acompañarlo al oficial de justicia. ¿Por qué? Porque al oficial de justicia hay que ir, para ir con él, cuando se libra el mandamiento, cuando el mandamiento está en la oficina de mandamiento de notificaciones, está por 5 días y hay que ir durante esos 5 días al oficial de justicia a acordar un día y una hora para ir a hacer la diligencia. Entonces, ustedes son abogados son abogados de la parte ejecutante, ¿sí? Iniciaron la demanda ejecutiva. El juez ordenó, primera resolución judicial, se ordena intimación de pago y embargo. Preparan el mandamiento, lo mandan. El mandamiento lo firma el juez, ¿sí? Ahora digitalmente. Manda el mandamiento a la oficina de mandamiento de notificaciones. Se van a la oficina, ustedes ven que el viernes pasado salió el mandamiento para la oficina. Se van hoy, a la mañana, y van a hablar con los oficiales de justicia. Los oficiales de justicia están en Mar del Plata, serán unos 20 y están agrupados entre las 8 y las 9 hay 10, encuentran a 10, y entre las 9 y las 10 encuentran a otros 10. Esto es una cuestión de la práctica, en otros lugares no sé cómo lo harán. Porque el resto del día o de la mañana están haciendo diligencias en la calle. El trabajo de los oficiales de justicia y de los oficiales notificadores es esencialmente en la calle, no dentro de un despacho. Entonces, ustedes van y se fijan, la ciudad está dividida en zonas, como los carteros, es lo mismo. Está dividida en zonas y se fijan el domicilio al cual ustedes tienen que ir a intimar de pago y embargar. ¿A qué oficial de justicia le toca? Le toca, es la zona 4. Al oficial de justicia, no sé, Pérez, pongámosle. No sé si ahora si hay alguno que se llame Pérez.
Creo que no. Entonces, se fijan que Pérez está entre 8 y 9. Se van entre las 8 y las 9, preguntan por Pérez, hablan con Pérez. Le dicen, bueno, tengo un mandamiento de intimación de pago y embargo. Bueno, ¿qué día podemos ir? Podemos ir el martes que viene a las 11:30. ¿Dónde nos encontramos? Acá mismo. Lo pasan a buscar o se encuentran en el mismo lugar. Él ya va ahí, se encuentra en el mismo lugar y hacen la diligencia. Tocan timbre, los atiende el ejecutado, intiman de pago, dice, no pago nada, subsidiariamente embargan. ¿Qué hacen? Ustedes, autorizados, indican qué bienes van a embargar, ¿sí? A ojo cubran más o menos la suma que ustedes están reclamando. ¿Estamos? Esos bienes, una vez que se trabó el embargo, y una vez que, mejor dicho, una vez que el demandado está intimado, con o sin embargo, no sin embargo, pero, sino con o sin que se haya trabado un embargo, el demandado puede oponer defensas. Lo que es esencial es la intimación de pago, independientemente que haya o no embargo. Si ustedes dicen, no, lo intimo de pago y nada más, no me interesa embargar, porque la verdad que en la casa lo único que tiene son chirimbolos usados, cosas viejas, usadas. Yo lo voy a rematar, ¿qué le voy a sacar al remate? Me sale más caro llevarlo a remate que lo que le pueda sacar en una subasta. Un televisor que es de esos cuadrados grandotes que en Mercado Libre está 500 pesos. En un remate me van a dar 50. ¿Qué voy a perder tiempo y dinero rematando ese televisor grandote del año 92? No, no voy a hacerlo. Entonces, lo único que quiero para avanzar, intimo de pago. Intimo de pago. ¿Qué puede hacer el demandado? Oponer defensas. ¿Qué defensas? Las defensas se llaman, tiene 5 días, porque el mandamiento es intimación de pago, embargo, y son 3 cosas. Citación para oponer excepciones. Las defensas se llaman excepciones, que no es lo mismo que las excepciones previas. Se llaman excepciones. Las defensas en el juicio ejecutivo se llaman excepciones. ¿Cuáles son? Esto muy rapidito. Algunas coinciden con las excepciones previas. La incompetencia, ya vimos lo que era, falta de personería, capacidad civil para estar en juicio, vimos lo que era, la indispendencia, cosa jugada, prescripción, todo esto lo vimos. Hay algunas que son típicas, quita, espera, revisión. Algunas que son típicas, que son el pago documentado, que el ejecutado diga, yo pagué este pagaré, valga la redundancia, o levanté este pagaré, como se dice vulgarmente. Quita, espera, remisión, novación, transacción. Esto ya lo solucionamos con una transacción, con una conciliación. Hicimos me dio una quita, me dio una espera, pero documentados. La compensación se permite la compensación con otro título ejecutivo. Supongamos que el ejecutado tiene un cheque que le libró el actor sin fondos. Le libró un cheque sin fondos, lo depositó, le volvió rebotado sin fondos, entonces puede compensar con un título ejecutivo. Le reclaman un pagaré de 50, pero él tiene un cheque librado, sin fondos, librado por el actor, por el ejecutante, por 10. Los puede descontar, ¿sí? Lo puede compensar. Y presten mucha atención al inciso cuarto, que es lo que define a los procesos de ejecución. La falsedad o la inhabilidad del título. La falsedad es la adulteración del título. Se puede poner como defensa. Estas son las más comunes. La falsedad es la adulteración del título. La inhabilidad es la falta de cumplimiento de requisitos legales. O también la falta de legitimación también entra acá, aunque no lo diga. Pero fíjese en la última parte. La excepción de inhabilidad de título no podrá fundarse en la causa del mismo. En la causa del título. ¿Se acuerdan del cuento del carpintero, el restaurante y todo eso? Bueno, esto es. ¿Se acuerdan que yo les decía, yo no puedo en el juicio, me están ejecutando el pagaré, el carpintero me está ejecutando el pagaré y no puedo plantear como defensa que me dejó clavado con todos los muebles, que se fue con la plata que yo ya le había pagado? Todo eso, lamentablemente, en el juicio ejecutivo no lo puedo plantear. Me tengo que callar la boca, me la tengo que aguantar. ¿Sí? Bueno, eso es. No puedo plantear la causa del título. La
la obligación que está instrumentada mediante ese título. Si el ejecutado no plantea ningún tipo de excepciones, la enumeración es taxativa. Si el ejecutado no plantea ningún tipo de excepciones, directamente pasamos a sentencia, que se denomina sentencia de remate. Si el ejecutado plantea excepciones, tiene que, se corre traslado al ejecutante por 5 días, y si se han ofrecido pruebas, por ejemplo, si plantea la excepción de falsedad, sí o sí, es pericial caligráfica, ¿sí? Se abre a prueba y después se produce una prueba y se dicta sentencia. Cuando el juicio ejecutivo ya entra en esto de oposición de excepciones, ofrecimiento de pruebas, y se abre a prueba, muchas veces se dice vulgarmente que el proceso se, entre comillas, ordinariza. No es que se pone feo. Bueno, a veces sí, pero en realidad que se convierte casi en un proceso de conocimiento. Porque ya apertura prueba, ofrecieron pruebas, se tiene que producir la prueba, designar un perito, que el perito haga la pericia. Ya ahí pierde cierta celeridad del proceso. Vamos, más allá del límite que tengan las partes en cuanto al grado de discusión o debate. Todo esto, sin perjuicio que, fíjese el 551, muy importante, las partes puedan iniciar un juicio, dice juicio ordinario posterior, en realidad juicio de conocimiento posterior, que podrá ser ordinario, sumario. Una vez cumplido las condenas en el juicio ejecutivo. Dice, el ejecutante o el ejecutado puede después iniciar un juicio de conocimiento posterior, en el cual van a poder plantear las pretensiones o defensas que no podían plantear en el anterior. Esto me remito a lo que ya explicamos cuando vivimos la diferencia entre cosas juzgadas en sentido material y en sentido formal. En el rato que nos queda, vamos a ver el punto 5. Vamos a dejar procesos colectivos para el inicio de la clase que viene. El punto 5, estoy viendo qué boliza después me toca. Actos procesales no la vieron todavía, ¿no? No. Me parece que me toca a mí después. Fíjese el punto 5, que habla, dice, están todos los demás procesos, especiales, universales, sucesorios. Nosotros lo que vemos en esta materia son básicamente los conceptos, ¿sí? Nada más, no vemos el trámite de cada uno de ellos. Me quedaba de los procesos de ejecución, las ejecuciones especiales. Las ejecuciones especiales son aquellas donde el crédito está garantizado con un bien, inmueble o mueble, que son las ejecuciones hipotecarias, cuando el crédito está garantizado con un bien inmueble, y la ejecución prendaria, cuando está garantizado con bien mueble. ¿Por qué son especiales? Son especiales porque las posibilidades de defensa son todavía más limitadas. No puede producirse prueba fuera del radio del juzgado, y además solamente son oponibles algunas excepciones, como quita, espera, remisión, bueno, obviamente pago, prescripción y competencia, litipendencia, cosa juzgada, falta de personería, nada más. Es decir, que el grado de discusión es todavía menor. Después el trámite es exactamente igual que el del juicio ejecutivo que mencionábamos recién, con algunas pequeñas diferencias que no vamos a ver en esta materia. Vamos ahora sí al punto 5, los procesos especiales. ¿Qué son los procesos especiales? Los procesos especiales son todos aquellos que tienen un trámite que es distinto de todos los demás procesos, pero también son distintos entre sí. Es decir, no es que los procesos especiales son una categoría donde son todos iguales entre ellos. No tienen nada que ver entre uno de ellos. Es decir, es una bolsa donde los caramelos son de todos colores, para que ustedes entiendan. Son todos distintos. Sin perjuicio de ello, a veces, dentro del capítulo de procesos especiales, o del título de procesos especiales,
están algunos que el código remite a las normas de otros procesos. Por ejemplo, fíjense que arranca con los interdictos, que ya les expliqué lo que eran, que tramitan por la vía sumarísima. Entonces, en realidad no son verdaderamente especiales. El que le sigue, proceso de declaración de incapacidad, que en realidad estas normas están derogadas por el Código Civil y Comercial, y primero por la Ley de Salud Mental y después por el Código Civil y Comercial. Este proceso de declaración de incapacidad, que también se lo llamaba juicio de insania, ya es absolutamente distinto, pero también ese proceso, el que llamaríamos, entre comillas, declaración de incapacidad, también tiene particularidades que le son propias, que lo hace distinto de todos los demás. Lo mismo el de alimentos. El de alimentos, por ejemplo, yo para promover una demanda de alimentos, necesariamente tengo que acompañar como requisito de admisibilidad los instrumentos que acrediten el vínculo. Si es de los hijos contra los padres, el certificado de nacimiento o acta de nacimiento. Si es alimento entre cónyuges, el acta de matrimonio. Esto no me lo exigen para ningún otro proceso. Yo en otro proceso, si quiero acompaño pro documental, si quiero no acompaño. Después se verá cómo me va. Pero acá es como requisito de admisibilidad. 2. Y cuando el inicio, lo primero que haga el juez es fijar una audiencia de conciliación. Esto no pasa en ningún otro proceso. Que ya en el primer despacho fija una audiencia de conciliación. ¿Sí? Esto es lo que te convierte entre otras cosas, en especial al proceso. En esa audiencia de conciliación también se hace la absolución de posiciones. O sea, de movida se hace la absolución de posiciones. ¿Estamos? Lo cual lo hace bastante particular. El que le sigue, el rendición de cuentas, en realidad no es especial porque tramita por la vía sumaria. Lo mismo de división de condominio. Lo que sí tiene de especial el proceso de división de condominio es que como requisito tengo que acompañar el título de propiedad, o la escritura, mejor dicho, cuya división solicito, del inmueble cuya división solicito. El desalojo, que es el que le sigue, tramita por la vía sumaria, pero tiene también aristas que son propias, porque se permite en un proceso de desalojo, esto lo vamos a ver en otra materia, es un punto de una bolilla de derecho procesal civil, se permite que, una vez trabada la litis, podamos, en determinados supuestos, que es en el caso por ejemplo, de intrusión, o en los casos de contrato vencido, o falta de pago, podamos pedir el desalojo anticipado del demandado. ¿Sí? Y mientras tanto continuamos el proceso, pero con el demandado afuera del inmueble. ¿Sí? Esto no existe en ningún tipo de proceso, este tipo de tutela anticipada del derecho. La usucapión, obviamente que sí es especial, es recontra especial, porque yo tengo requisitos propios. Yo para iniciar una demanda, ¿saben lo que es la usucapión? La usucapión es la prescripción adquisitiva, o lo que el Código Civil se llama prescripción adquisitiva. Es decir, cuando una persona detenta la posesión de una cosa durante un determinado tiempo, por ejemplo 20 años, de una cosa inmueble, por ejemplo, de una cosa inmueble, también existe para los automotores, y solicita, reclama ser titular de esa cosa, por ejemplo, del inmueble, que está ocupando y ejerciendo actos posesorios, mejor dicho, no ocupando, ejerciendo actos posesorios hace, por ejemplo, 20 años. Pero yo para reclamar eso, la ley me va a exigir que acompañe un informe de dominio del inmueble, que acompañe lo que se llama una mensura de usucapión, no voy a meter a explicar qué es, lo hace un agrimensor. De lo contrario, no puedo avanzar. ¿Sí? Obligatoriamente tiene que dictarse una anotación de litis en el registro, es decir, son requisitos, son aristas y actos procesales que le son propios de este tipo de procesos. Después vienen los universales. Los procesos, nosotros explicamos esto, los procesos universales son aquellos que comprenden la totalidad del patrimonio de una persona. ¿Qué significa esto? Significa que su objeto recae sobre la totalidad del patrimonio de una persona, con la finalidad de la liquidación
y a veces también distribución. Vamos a ver entre quiénes. Ustedes me dirán, pero bueno, pero si yo le reclamo, reclamo una indemnización de 200.000 pesos a una persona, y su patrimonio son 200.000 pesos, ¿no estoy abarcando todo su patrimonio? No, porque el patrimonio, los remito a Derecho Civil Parte General, cuando vienen los atributos de la persona, el patrimonio es variable. Una persona puede tener hoy un patrimonio de 200.000 pesos y al día siguiente ese patrimonio puede ser mayor o menor, o nada, cero, o negativo. El tema es cuando el objeto del proceso consiste precisamente en inventariar todo lo que tiene y liquidar cuáles son los activos y cuáles son los pasivos. Esa es la finalidad del proceso. ¿Cuáles son? Las reglas que los procesos son singulares, particulares. La excepción son los universales. ¿Cuáles son? En el código son dos, que son los procesos concursales y los procesos sucesorios. Los procesos concursales son aquellos que se originan a partir de el estado de cesación de pagos del titular de un patrimonio. ¿Sí? El estado de cesación de pagos significa que no puede atender regularmente a sus obligaciones. ¿Significa que el pasivo de esta persona es superior al activo? No, no necesariamente. A veces sí, y ahí está más claro el estado de cesación de pagos. Pero puede ser que tenga activos por 10 millones de pesos y tenga una deuda de 4 millones de pesos. Pero, si ustedes miran los estados contables, como por ejemplo el flujo de fondos, van a ver que no le entra un peso, que lo único que le entra son deudas. ¿Entienden? Y que lo que genera esa persona no alcanza para cumplir sus obligaciones, para atender sus obligaciones. ¿Sí? Es como se dice vulgarmente, ya el agua le llegó al cuello o lo está tapando. En este tipo de circunstancias, a veces directamente ya el agua lo tapó. ¿Vamos? Entonces, ¿qué significa que no pueda atender regularmente sus obligaciones? Si esta persona tiene que salir a vender de apuradas cosas para poder tapar agujeros, para poder cumplir sus obligaciones, eso no es un cumplimiento regular de las obligaciones. El cumplimiento regular significa normal, es, me entra plata, pago. ¿Sí? Ahora, si yo pago con lo que voy vendiendo o mal vendiendo a las apuradas, bueno, hay algo que está mal. Hay una materia entera, que es quiebra, concurso de quiebras, para donde van a ver esto. Por eso esto es muy, muy atrasado de eso. Esto, van a ver si ustedes agarran el código, van a ver que dice concurso civil, un asterisco, y abajo dice está todo derogado. ¿Por qué está todo derogado? Porque hay una ley de concursos y quiebras específicamente en nuestro país, que si bien es una ley en principio es complementaria del Código Civil y Comercial y parecería que es de fondo, en realidad también es de forma, porque regula todo como es el proceso concursal. Hay 3 procesos concursales. Entonces, repetimos, procesos universales, 1, los concursales. ¿Cuáles son los concursales? 3. El concurso preventivo, que es aquel proceso que tiene por finalidad precisamente que el titular del patrimonio arribe a un acuerdo que evite la liquidación y distribución de sus bienes, es decir, que evite la quiebra. Entonces, ¿por qué se llama concurso preventivo? Porque lo que se intenta es prevenir, evitar que la quiebra, ¿sí? En líneas muy, muy generales, en este proceso, lo que va a ocurrir es que el titular del patrimonio se va a presentar ante el juez, va a comparecer ante el juez, obviamente, por escrito, con patrocinio de un abogado, con un abogado apoderado, y va a pedir la apertura del concurso. Y un llamado a todos los acreedores para que se presenten a hacer valer sus créditos. Y entonces, depurar a quién le debe y a quién no, y en qué medida.
¿Estamos? Esto va a intervenir, se va a designar un contador que va a actuar como síndico, que va a aconsejar al juez, perdón, respecto de qué créditos prosperan y cuáles no. Por eso, ustedes habrán oído hablar en la expresión, o mencionar la expresión, convocatoria de acreedores. ¿Qué es convocar? Llamarlos a los acreedores. Los acreedores se van a presentar. ¿Cómo se los convoca? Mediante una citación, mediante dictos. A veces mediante una notificación también. Los puede notificar el propio síndico. Y se presentan todos los acreedores y se depura, se separa la paja del trigo, quiénes sí y quiénes no. Desde ya les voy advirtiendo que los que queden afuera pueden impugnarlo mediante un proceso que se llama incidente de revisión. No vamos a meter en eso porque no me entienden. La finalidad, entonces, es evitar la quiebra. Una vez determinado a quiénes le debe y cuánto les debe, el titular del patrimonio, que estaba en terapia intensiva, les va a hacer una propuesta a los acreedores. La propuesta es por categorías, porque hay creditores que tienen privilegio más alto, otros privilegios más bajo, y hay otros, que son los quirografarios, que no tienen privilegio, los cuales medio que ya pasaban el crédito a pérdida. Hace una propuesta que se la pueden aceptar o no aceptar. Si no se la aceptan, quiebra. Si se la aceptan y no la cumple, la propuesta es, por ejemplo, pagarle la mitad a partir del año que viene, dentro de un año, en 36 cuotas. ¿Cierto? Quita, espera, remisión, todo junto. ¿Sí? Si no se la aceptan, quiebra. Si se la aceptan, pero no la cumple, dentro de un año no empieza a pagar, se decreta la quiebra. El segundo proceso es la quiebra. Ahí directamente el titular del patrimonio o un acreedor pide directamente la liquidación y venta y distribución del producido de los bienes. ¿Sí? Acá ya no podemos evitar nada. Si se decreta la quiebra, acá fíjense que la quiebra la puede pedir el propio titular del patrimonio. En el concurso preventivo, el titular del patrimonio dice: tengo el agua que en el cuello. Todavía no me ahogué, pero un poquito más y me ahogo. En la quiebra, el titular del patrimonio dice: ya me tapó el agua. ¿Sí? Pero también en la quiebra la puede pedir un acreedor. El acreedor puede pedir la quiebra de su deudor. Acá directamente la finalidad es, acá no vamos a proponer nada, acá no salvamos nada. Acá directamente la finalidad es determinar cuáles son los acreedores, cuánto se le debe, cuál es el patrimonio, y se procede a la venta en pública subasta de todos los bienes, y el producido de esas subastas distribuirse entre los acreedores, en el grado de privilegio que tenga. Hay un tercer proceso concursal muy excepcional, que es el acuerdo preventivo extrajudicial, el APE, que es, en el caso de los grandes concursos, puede el deudor, convocar privadamente a sus acreedores, arribar a un acuerdo y solicitar la homologación del acuerdo judicialmente. Esto es muy excepcional. Se llama APE, Acuerdo Preventivo Extrajudicial. Vamos con los sucesorios. Los sucesorios son los procesos que se producen a partir del fallecimiento del titular del patrimonio, que se llama, procesalmente, en estos casos, causante. Son 3. Primer supuesto: el titular del patrimonio hizo un testamento. Entonces, se abre una sucesión testamentaria, a los efectos de determinar cuáles son los herederos instituidos en el testamento, designados en el testamento. ¿Sí? El segundo supuesto es la sucesión ab intestato, ave larga, intestato, que significa, en latín, intestada, es decir, sin testamento. El segundo supuesto es el más habitual. El titular del patrimonio no hizo testamento, y entonces
se abre cualquiera de los herederos designados como tales por la ley, pide la apertura de la sucesión. El Código Civil y Comercial establece un orden sucesorio, depende con quienes concurran, pero es descendientes, ascendientes, ascendientes, cónyuge y cónyuge, depende, porque si concurren descendientes con cónyuge, sobre los bienes propios por partes iguales, sobre los bienes gananciales el cónyuge no hereda, heredan solamente los descendientes. Después vienen los ascendientes y después los colaterales, que son los hermanos. En ese grado, unos excluyen a otros. No hay hijos, hereda concurre esposa con ascendientes. No hay, hay solamente la esposa. No hay hijos, no hay esposa, los padres o los abuelos. No hay hijo, esposa, de abuelo, los colaterales, es decir, los hermanos, sobrinos. Esa es la sucesión ab intestato. La puede iniciar cualquiera de ellos. ¿Sí? Se publica el edicto, se convoca a herederos y acreedores, y, ojo, que no solamente herederos, y después se dicta una resolución que se llama declaratoria de herederos, donde se determina quiénes son los herederos que suceden en la causa. Primer supuesto, el causante hizo testamento. Ojo que en la sucesión testamentaria también concurren los herederos designados por la ley, porque no se puede testar la totalidad del patrimonio. No nos vamos a meter en esto, que lo van a ver en otra materia, en derechos de familia y sucesiones. Segundo supuesto, el causante no hizo testamento. Tercer supuesto, pero dejó herederos. Tercer supuesto, el causante no hizo testamentos y no hay herederos. Murió solo en el mundo. No hay cónyuge, no hay descendientes, no hay ascendientes, no hay colaterales, no hay nada. ¿Sí? En ese caso, se abre la denominada herencia o sucesión vacante, que generalmente es promovida por el fisco de la provincia. A ver, Nahuel pregunta, de las anteriores era quiebra, acuerdo preventivo extrajudicial y concurso preventivo. Los bienes pasan al fisco. ¿Sí? Terminamos, hoy es y 34, ahora y 34. Por ahora terminamos acá. La clase que viene arrancamos con procesos colectivos y creo que me toca otra bolilla que, si mal no recuerdo, es actos procesales. ¿Sí? Creo que de actos procesales hay una serie de... Hay algunas cuestiones subidas de presentación. Si no están, las voy a volver a subir sobre presentaciones electrónicas. ¿Sí? Que es un poco lo que nos va a llevar un poquito de tiempo. ¿Sí? Y también notificación y notificaciones también. Eso nos va a llevar un poquito de tiempo, un rato de tiempo. Bueno, buenas tardes a todos y hasta la semana que viene.